Johnny. Gracias. Bienvenido. Qué lindo. Estas cosas pasan solamente con nosotros. ¿Qué hacemos acá? Él estaba en Madrid, me Ahí llamaba está. por teléfono. Me gustaría estrenar con una nota para vos. La verdad que hace 3 años que yo digo voy a ir, voy a ir. Sí, yo te Y llamo. no voy porque a mí no me gusta hablar de política. No, porque ya sé. es mejor Y no vamos a hablar de política, olvidate. Pero yo le digo, además estás en Madrid, yo voy a estar en New York. Ah, bueno, me voy a New York. Entonces ahí, bueno, le dije, vamos a comer a Cipriani, vení. Unos ñoquis me dijiste. Bueno, bienvenidos a la mala educación del día 9 de febrero. Mi nombre es Rodrigo Cañete y hoy nos vamos a dedicar a una intervención que no pasó desapercibida, pero a la que debemos prestar particular atención. Me refiero a una entrevista que tuvo lugar en el Hotel Plaza de Nueva York, creo que es el Hotel Plaza, después de una comida de ñoquis en Cipriani, el lugar de la élite financiera frente al Plaza en New York. Esto sobre Park Avenue, creo. Estos no son datos aleatorios, son elementos claves para... Esto es entre Jonathan Viale y Susana Jiménez. Y digo que no son datos aleatorios, sino que son elementos claves para un análisis en profundidad, como los que solemos hacer aquí, de la imagen y del contexto en el que ocurre esta entrevista. Por eso, y por su contenido, quiero preguntarme sobre las condiciones en las que fue realizada, así como sobre la relación entre Jonathan Viale, Susana Jiménez y Javier Milei, en el marco de un proyecto global que en Argentina se ha venido desarrollando como un experimento previo a la implementación de un modelo que replica lo que está ocurriendo ya mismo en Estados Unidos. Esto incluye la participación de los sectores más poderosos en lo que podríamos llamar la destrucción del Estado en tanto estructura de gobierno. Para quienes disfrutan de este contenido, los invito a recomendarlo y suscribirse, y si les interesa acceder a mis cursos pregrabados por menos de $10 al mes, que en Argentina por ahora es 2 cafés, pueden encontrar la opción de membresía en el canal. Actualmente estamos en el capítulo 12 de Renacimiento italiano, están todos los capítulos previos, y el arte de los refugiados, que es un tema muy acorde a los tiempos. Además, hay más de 100 videos que forman parte de aproximadamente 20 cursos, así que los invito a sumarse al grupo que ya está. Pero ahora, después de haber pasado la gorra, como diría Victoria De Masi, tras haberla, según ella, criticado en su libro, por su libro sobre Karina Milei, la entrevista entre Jonathan Viale y Susana Jiménez tiene 2 desplazamientos que son altamente significativos. Como yo mencioné, tuvo lugar en el Plaza y Viale viajó desde Madrid hasta Nueva York para realizarla. Si seguimos la trayectoria habitual de Susana, su lugar es Miami y no Nueva York. No digo que esto sea extraño por cuestiones económicas o porque no conozca Nueva York, sino que hay algo simbólico en este encuentro que ocurre en el centro del poder financiero global. La entrevista tiene 2 partes. La primera es política y la segunda trata sobre Wanda Nara, Tinelli y la televisión. Es decir, es como la excusa. Aunque Susana comienza diciendo que no le gusta hablar de política, termina respondiendo una serie de preguntas de manera tan fluida que parecen guionadas. Es decir, parece como que la entrevista fue, es decir, Jonathan Viale viaja de Madrid a Nueva York para hablar de política. Yo estructuraría el discurso de Susana de la siguiente manera. 1. Susana pide más represión policial y reitera su reclamo de pena de muerte. 2. Concibe al interior del país como una zona de oscuridad, al mejor estilo de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Es el Congo.
sin asumir ninguna responsabilidad en el crecimiento de esa supuesta oscuridad en el conurbano, que ella claramente asocia con la violencia. Para ella, para ella, Milei merece su apoyo porque es aceptado por Trump y por la derecha internacional. Ella le dice, la cual es relevante considerando que ser argentina para Susana solía ser una vergüenza. 4. Su respaldo a Milei también se vincula con su apoyo implícito a las políticas económicas de endeudamiento y fuga de capitales. 5. Finalmente, y este es el punto central de esta maleducación de esta semana, parece haber una afinidad con una política eugenésica disfrazada de evasión fiscal, lo que nos obliga a interpretar este fenómeno dentro del marco de la instauración de una oligarquía tecnofeudal en Silicon Valley con valores específicos que ahora avanza sobre el Estado norteamericano. Pero vayamos por parte, porque una de las preguntas que puede hacerse el espectador es por qué vincular a Susana con la eugenesia. A pesar de que dice no gustarle la política, cuando Viale le pregunta si extraña a Argentina, su respuesta es una preocupante naturalización de la deshumanización promovida tanto por el gobierno de Milei como por el de Trump. ¿No extrañas allá un poquito? ¿Argentina no te tira? Los perros, llamo Los por perros. teléfono a ver cómo están. ¿Llamás por teléfono a ver cómo están los perros? Sí. Ah, sos perrera. Pero me muero por ellos, son Sí, yo mis sé. hijos. Claro. Y sí, yo le cómo está Rita, que es la que más sufre, Claro. que a veces le lloran los ojos y fue la primera, es la madre de todos los demás. Claro. Así que llamo para ver. Y está todo bien. Y está todo bien. ¿Y no extrañás, no sé, amigos? ¿Qué dejaste allá además de los perros? No, sí, toda la casa, así, la gente que trabaja me dice, señora, ¿cuándo vuelve? Estamos aburridos. Y ellos me extrañan también a mí. Pero lo que pasa es que... Su respuesta es tajante. Lo que extraña de Argentina son sus perros. Esto obliga a Viale a repreguntar si extraña a alguna persona. Y de manera un poco choqueante, Susana responde que extraña a su personal doméstico. Luego agrega que en su chacra de Punta del Este se divierte más que en Buenos Aires, cuando finalmente menciona a una amiga nombre Tete Custarot, lo que abre otra línea de análisis vinculada a la mafia lésbica instalada en la televisión argentina, pero ese es otro tema. Cuando Viale le pregunta cómo ve al país, Susana responde que lo ve mejor desde Estados Unidos, obviamente, y en sus esporádicos viajes a Punta del Este, que además son viajes rurales, a su chacra. Pero las razones por las que lo ve mejor son exclusivamente económicas. Según ella, Milei está eliminando impuestos inverosímiles. Sin embargo, Susana considera que aún falta más mano dura en materia de seguridad. Y lo aclara. Dice, lo que le falta a Milei es más represión. Porque según sus palabras, la gente no puede aguantar que le maten a una persona por cuadra. Este es el discurso del gordo Dan en Twitter, en X. Con esta afirmación, Susana, a pocos minutos de comenzar una entrevista que sorprende por su alto contenido político, se alinea literalmente con el argumento mileísta. Viale menciona el caso, y un poco nos permite entender por qué Viale se tomó el trabajo, ¿no? Viale menciona el caso del asesinato en Moreno, y ella acota que en el Gran Buenos Aires la vida no vale nada, manifestando así su apoyo a Patricia Bullrich. Más adelante en la entrevista va a aclarar que ella votó por Bullrich y que a través de ella apoya a Milei. Y así que a Susana lo que le importa es la represión. Aquí, es decir, la cuestión básicamente armada. Aquí hay una
hay que prestar atención a las conexiones. Menciona a Bullrich, a su hija y a su nieta como figuras violentas, pero lo hace desde una perspectiva que nos permite diferenciar diferentes tipos de violencia. Por un lado, es decir, no lo menciona, pero por otro lado existe una violencia de los privilegiados, que se presenta como empoderamiento femenino. Por el otro lado está la violencia del conurbano, que la afecta a través de su personal doméstico. En este contexto menciona que en el Gran Buenos Aires falta agua y cosas básicas, y que una ambulancia no puede entrar por el miedo que le tiene a la gente. Repito, por el miedo que la ambulancia le tiene a la gente. Mientras ella se va para no pagar impuestos. Luego menciona el caso Loan, pero lo enmarca en términos de la falta de amor por los semejantes. Y es aquí donde Viale formula la pregunta que nos permite profundizar en el análisis. Y Viale dice, ¿cómo te cayó Milei cuando lo conociste? Y a Milei, cuando lo conociste, ¿cómo te cayó? Bien, mal, más o menos. No, muy bien, muy bien. Muy bien. A mí me parece que está haciendo las cosas bien. El mundo lo aceptó. Estados Unidos lo aceptó. Se habla mucho de él en el mundo. Para bien o para mal, pero se habla mucho. El otro día decía uno, ahora ya no nos da vergüenza decir que somos argentinos. Mira. Porque antes te da vergüenza, porque yo voy pobre. ¿Y cómo les va? Porque están pasando. ¿Antes cuándo? Hace poco. El gobierno anterior. Pero decían eso, y nosotros no, bueno, sí, pero ya va a pasar, o sea, no sabíamos qué decir. Pero ahora... Es re fuerte eso, porque a mí me pasaba un poco eso. Lo veníamos charlando con el señor que nos traía en el taxi. Sí. Pero al revés, el colombiano, el señor que me traía, y me lo decía de Petro. Me decía... Bueno, ahora están ellos con ese problema, claro, también. Claro. Hay varios países de América, claro, que están con ese tema. Ni hablar de Cuba, ni hablar de Venezuela, ya porque, bueno, ya eso. ¿Vos te acordás que Argenzuela nació en una nota que hicimos juntos en Radio Rivadavia? Bueno, como todos vimos, ese encuentro ocurrió en la Casa Rosada con una salida al balcón al estilo Eva Perón. En ese momento un tanto tímida, pero que totalmente contrarresta lo lanzada que está acá. Combinamos que Susana Jiménez encaja dentro del blueprint de la mujer, digamos, clonada, como su hermana. La hermana de Milei. En ese sentido, no se posiciona como una potencial pareja de Milei, sino más bien como una suerte de Santa Ana, la madre de la Virgen María, dentro de la Sagrada Familia. Pero las razones por las que Milei le cae bien no son personales, sino simbólicas, porque Estados Unidos lo aceptó. En sus propias palabras, ahora no nos da vergüenza ser argentinos. Y aquí es donde surge la pregunta. ¿Quiénes somos nosotros? ¿En nombre de quién habla? Evidentemente se refiere a los argentinos en el exterior. Es en este punto donde Viale le otorga a Susana el mérito de haber acuñado la expresión Argenzuela. Pero más allá de esto, su apoyo a Milei se centra en el hecho de que está haciendo lo que prometió: bajar los impuestos y desarmar el Estado. Aquí quiero detenerme en una de mis hipótesis, que en realidad parte de esta cosa que dice ella, la vergüenza de ser argentino. Hay algo de verdad en esta noción, pero necesita ser situada. Cuando me mudé a Inglaterra no estaba al tanto de ese sentimiento, de esa supuesta vergüenza, que yo nunca tuve. Sin embargo, creo que la que menciona Susana es un tipo de vergüenza diferente. Déjeme ser más claro. Desde un punto de vista global, europeo y hasta yo diría influenciado por Inglaterra, la vergüenza de ser argentino tiene que ver con el colaboracionismo con los nazis. Esto es algo que sorprendentemente aparece en la entrevista cuando Susana asocia contraintuitivamente, contra lo que estoy diciendo, la época de oro de Argentina a la llegada del oro nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Nos convirtamos en un país
de lo que es Argentina, un país gigante, gigantesco, que en un momento fue el número 1 del mundo hace muchísimos años con la guerra de la Segunda Guerra Mundial, y que teníamos los pasillos llenos de oro de los bancos. Y literalmente dice que en la Segunda Guerra Mundial teníamos los pasillos de los bancos llenos de oro. Según ella, ese es el verdadero orgullo argentino. No sé si esto estaba escrito. Yo creo que acá hay mucho escrito y pago. Si le pagaron por decirlo, o si lo dijo con total inocencia. ¿Quién es el que le paga? Pero lo que instala es una reivindicación de un momento en la historia argentina en el que, a cambio de oro, se recibieron jerarcas nazis. Pero hay otra vergüenza distinta, que está más vinculada con la Argentina del kirchnerismo asociada a figuras como Hugo Morales, Maduro, Fidel Castro, etc. Esta es la vergüenza del argentino gusano mayamesco. Ella, que es una visión del republicanismo norteamericano exaltado tradicional que, comparado con lo que está ocurriendo ahora, casi parecería estar en el centro del espectro político. Pero, más adelante en la entrevista, Susana continúa con esta glorificación del pasado argentino, pero lo hace interesantemente confundiendo olas inmigratorias y vinculando de una manera casi sarmientina, me refiero al... Esto no es un halago, a Facundo. La cultura del trabajo, ella habla de la cultura del trabajo como un rasgo de la inmigración europea. Esta es una asociación racista y unitaria. Y aquí es donde la entrevista toma un giro casi teatral. Como si estuviera siguiendo un guión. John Tambiale le da el pie perfecto para afirmar lo siguiente. Justo antes de que Donald Trump y Elon Musk intenten desmantelar el sistema de seguridad social en Estados Unidos. Y ella dice, acá en Estados Unidos es muy distinto. No existe el plan social. Esto lo dice Jonathan Viale. Este es el pie. Y venían los inmigrantes y hicieron su vida y se moría un tano que había venido de Italia y tenía 4 casas. Claro. Y la gente trabajadora y bueno. Y había cultura del laburo, ¿no? Cultura del trabajo. Yo creo que eso se perdió mucho. Creo que lo hablamos también fuera del aire. Se puede perder la cultura del trabajo. Es muy importante eso. Lo que me enseñaban cuando eras chico. Yo tengo amigos que decían, uy, mi papá, el que vino de España, a los 18 no nos levantábamos para trabajar, te tiraba un balde de agua fría Claro. en la cara. Vos no concebís no laburar. No, es claro. Acá no se vive para dormir, se vive para trabajar. Claro, se labura. Claro. Entonces era distinto, ¿no? Bueno, acá en Estados Unidos. Sabemos, es decir, esto es totalmente falso. Pero Susana ahí le responde, reforzando la idea con una afirmación muy interesante y contundente. La estoy citando. Para mí hay que ayudar a una madre con 5 hijos discapacitados. A esa gente sí hay que ayudar, pero no un tipo musculoso de 28 años. Bueno, es evidente que con esto último se refiere a los habitantes de las tinieblas del conurbano. Y lo voy a dejar acá por ahora. Luego avanza sobre las políticas culturales. Nuevamente con el pie que le da Viale para hablar del Inca. Asegura que las películas que ella hacía no necesitaban financiamiento estatal. Buah. Y esto nos lleva no solo a su colaboracionismo con la dictadura, sino al de gran parte del sector cultural argentino, que aún hoy sigue siendo aclamado por la sociedad. Pero en el caso de Susana es escandaloso, porque recordemos que Susana comenzó su carrera junto a Moria Kazan, Porcel y Olmedo en películas financiadas por la dictadura militar, que eran films que a través de chistes o insinuaciones sexuales buscaban hacer simpática a la junta militar, como Los cadetes se divierten, es decir, digamos, todas esas películas, ¿se acuerdan? No recuerdo
los títulos específicamente, pero la estrategia era clara. Era infantilizar y sexualizar el contenido, aunque no demasiado para no ofender a la iglesia. Pero hacer quedar a la Junta como algo, no solamente como hacerla menos seria. Esto era parte de la propaganda militar, de la propaganda del gobierno militar. Todo esto ocurría en 1978, 77, 79, mientras el gobierno militar hacía desaparecer personas. Susana fue parte de la cortina de humo que mantenía distraída a la sociedad. Moria Kazan también. Ni hablar del momento en que se enriquece, que coincide con la convertibilidad y la continuidad de las políticas económicas de la dictadura, específicamente a través de la timba financiera y del proceso de privatización. Recordemos su amistad con María Julia Sogaray. Recordemos su relación con Corcho Rodríguez. ¿Qué era Hola Susana? ¿Por qué no lo ponemos en relación con la privatización de Entel? Y ni siquiera voy a entrar en el tema de la evasión impositiva. Es irónico que ahora se preocupe por los hijos discapacitados de una madre de 5 hijos como única beneficiaria del plan social cuando ella misma traficó un Mercedes-Benz en nombre de un discapacitado. Susana ha construido su carrera bajo la imagen de una mujer descocada. Es bien misógina la idea, la boluda. Pero esta es la rubia boluda. Pero a esta altura se revela como algo mucho más siniestro. Define a Cavallo como un genio financiero, aunque lo critica por el impuesto del cheque. Es decir, era un genio mientras le garantizaba la convertibilidad que le hizo multimillonaria. Pero en cuanto instaló un impuesto, dejó de ser un genio. O sigue siendo, pero más o menos. Esto nos permite situarla dentro de un triángulo que yo pondría 3 vértices. Martínez de Oz, Cavallo y Toto Caputo. Y su apoyo a Milei encaja perfectamente dentro de esta lógica. Después de expresar su apoyo a Milei y su visión sobre el país, la entrevista entra en una fase de victimización, en la que Susana Jiménez se presenta como una perseguida del kirchnerismo. Afirma que le enviaban a la AFIP por no ser del palo, aunque aclara que no la lastimaron. Eso se refiere a no la lastimaron financieramente. Y claro, con toda la guita que tiene, esta mina a esta altura debe tener por lo menos 200 millones de dólares, mínimo. Digamos, su riqueza a esa altura ya estaba fuera del país. Se queja de que pagaba el 60% de lo que ganaba y que cuando se implementó el impuesto a la riqueza decidió que ya no podía más y se mudó a Uruguay, como también lo hicieron otros referentes culturales como Ama Moedo. En su rol de víctima, Susana dice, y cito, llega un momento en el que ya no podés pagar más. Y se pregunta indignada, ¿dónde están estos miles de millones que se llevaron del país? Querida, yo no puedo creer. Este planteo resulta difícil de creer viniendo de alguien que encarna la evasión fiscal, como Susana Jiménez. Primero porque su fortuna se construyó durante la convertibilidad y las privatizaciones, beneficiándose directamente de las políticas económicas que desmantelaron el Estado. Un ejemplo claro es el famoso telefonito de Hola Susana, que sirvió como plataforma de negociación para su apoyo a María Julia Sogaray durante la privatización de Entel. Y segundo, porque ella misma confesó que se mudó a Uruguay para no pagar impuestos y trasladó su riqueza al exterior. El punto culminante de su postura política llega cuando afirma que el que mata tiene que morir. Y reclama la pena de muerte, pero su preocupación parece surgir del asesinato de, creo que su florista, quien murió ahogado tras un robo en su casa. Es decir, lo ataron, ella cuenta, aparte cuenta el detalle, lo ataron a la silla y él se cayó a la pileta y murió ahogado.
Sobre este crimen, yo creo que hay algo muy revelador como lo que termina diciendo Susana Jiménez. Y nos remite a su ética. Dice, es preferible que te peguen un tiro en la cabeza. En otras palabras, sus declaraciones en esta entrevista, que parecen, yo diría, cuidadosamente guionadas, porque no puedo creer que se mande tanto y tan violentamente, configuran un discurso que mezcla evasión fiscal con una visión eugenésica de la sociedad. Su apoyo a Milei no se basa solo en su promesa de reducir impuestos y desmantelar el Estado, sino también en una concepción de la pobreza como algo que debe ser eliminado. Cuando dice que la asistencia social solo debe destinarse a madres con hijos discapacitados, lo que en realidad está promoviendo es una distinción entre pobres merecedores y parásitos. Es decir, aquellos que según ella simplemente no quieren trabajar. Porque hay mucho trabajo. Y además tienen muchas opciones, ¿no, Susana? Por la guita que te llevaste al exterior. Para no pagar impuestos, para que tenga las opciones. Este pensamiento revela una lógica de exclusión social con tintes racistas. La madre de 5 hijos discapacitados merece ayuda porque aunque su intento de reproducir, es decir, y de apoyar el progreso, fracasó, la sociedad debe premiarla de todas formas para Susana. Lo que realmente no le importa es el discapacitado, sino la reproducción. Es más, sabemos lo del Mercedes-Benz, con lo cual, chita. Pero se mete en el tema. Hay una violencia ahí. Es decir, ella, digamos, lo único que le importa es la madre sacrificada, pero no los individuos en situación de vulnerabilidad. Es Milei. Otro punto clave es su visión sobre la cultura del trabajo, que según ella solo proviene de la inmigración europea, como les decía. Una idea que encaja perfectamente con una narrativa racista que asocia el progreso exclusivamente con ciertos continentes. Y además excluye deliberadamente a los habitantes del conurbano, a quienes criminaliza y estigmatiza. Pero más allá de sus declaraciones individuales, es crucial entender el contexto en el que esta entrevista tuvo lugar y el proyecto político que representa. No sé, digamos, acá no estamos hablando de Susana, Milei y Jonathan Viale, sino de un proyecto global que vio en Argentina un laboratorio de experimentación política y económica que ahora se está implementando en Estados Unidos. ¿De quién es este proyecto? De figuras como Elon Musk y Peter Thiel. Al segundo lo conozco porque trabajé con él en mi época de art dealer. ¿Cuál es la estrategia? Destruir el Estado sin un plan de reconstrucción. No hay una teoría de desarrollo detrás de estas ideas, sino una lógica de demolición. Este modelo ha encontrado en Argentina el terreno perfecto para avanzar, pero su implementación en Estados Unidos podría tener consecuencias que ni siquiera sus promotores han anticipado. Porque una cosa es Argentina y otra muy distinta es el sistema político y, digamos, comunitario norteamericano. Estoy pensando en Tocqueville, en Alexis de Tocqueville. Como mencioné antes, la entrevista entre Viale y Susana no es un simple episodio aislado, sino un acto dentro de una obra de múltiples actos cuya clave es el drama. La diferencia entre Elon Musk y Donald Trump radica en su relación con el drama. Musk se cree el drama, vive en código de drama, como Milei, mientras que Trump lo manipula al drama y a Musk.
El drama está en el centro de una nueva cultura que la mayoría de los analistas argentinos no perciben. En parte porque se resisten a dar paso a una nueva generación y se aferran a tener la última palabra. Digamos, los que no son los que no, obviamente Vial es la próxima generación, pero está muerto en vida. Y yo lo que me quiero referir es a la ética del videogamer y a la construcción de la realidad a través de la polarización extrema que ofrece la ética del videogamer, que está ideológicamente definida y estructurada a partir de un mundo de aliados y enemigos. Y esto se refleja en el discurso de los seguidores de Milei, en las redes sociales, particularmente en X. Si observamos el lenguaje de figuras como el Gordodán y otros minions mileístas, encontramos un uso casi calcado de los términos de Elon Musk. Lo demoníaco, lo pedofílico, el odio, todo se reduce a una cruzada masculinista. Pero dejando de lado por un momento el tema del masculinismo, al que voy a volver, esta dinámica está directamente vinculada con Susana. Cualquiera que conozca a Elon Musk, que sepa de él, sabe que su entorno está compuesto por subordinados que le ríen los chistes y que suelen ser más jóvenes que él. Por definición, más se rodea de personas a las que considera inferiores. Algo similar ocurría con Milei antes de asumir. Yo me lo crucé con su entorno en Estados Unidos antes de asumir y estaba compuesto el entorno por jóvenes rubios con un aire homogéneo y casi caricaturesco. Muy jóvenes. Luego ese grupo desapareció o se corrió y la dinámica cambió, pero hay algo que siguió presente. Pero a mí me fascina de Susana y Milei, que es que se mueven en un plano en el que favorecen, al igual que más, la prepotencia del dinero en relación a la lentitud de la ley. Y esto en Estados Unidos está siendo teorizado como el postconstitucionalismo. En otras palabras, el verdadero proyecto detrás de Milei no es suyo, sino de Elon Musk, que es ignorar las instituciones democráticas y operar con una lógica de hecho donde el poder económico y tecnológico, lo que podríamos llamar tecnofeudalismo, actúa antes de que el sistema legal pueda reaccionar. Milei en Argentina y Musk en Estados Unidos están operando bajo la misma estrategia, el desmantelamiento funcional del Estado. Pero para llevar, que no tiene que ver con el dinero y con el gasto, Pero para llevar a cabo este proceso no basta con una batalla cultural. Como bien entendió Margaret Thatcher y lo dijo en los orígenes del neoliberalismo, el cambio no es cultural, es espiritual. No se trata simplemente de privatizar empresas o recortar gastos. Esto es fundamental que lo entiendan en Argentina, porque Milei acá está haciendo el trabajo del pelotudo, sino de transformar la manera en que las personas conciben la sociedad, desplazando valores de solidaridad y justicia por una lógica de competencia despiadada y resignación ante el poder del mercado, que además ni siquiera existe. Dicho esto, quiero hacer un breve paréntesis personal. En los primeros meses del año pasado yo sufrí un ataque que con el tiempo y la evidencia ha quedado claro que tuvo un componente xenófobo y potencialmente homofóbico. Busqué apoyo en el consulado argentino, en el Reino Unido, no en términos económicos, sino simplemente morales y administrativos. Me sorprendió encontrar una total indiferencia. Ante la falta de respuesta oficial, recurrí a un conocido. Me acordé de un conocido que no es solamente conocido, sino que se manifestó como amigo, Alberto Fori, quien en este momento
es asesor, bueno, no sé si todavía, sí, es asesor de Patricia Bullrich o está a cargo de la Dirección de Cooperación Internacional, una de esas direcciones que no sé para qué está, en el Ministerio de Seguridad. Yo conozco a Forig desde hace décadas, desde nuestros años en el radicalismo, cuando él asesoraba a Storani y yo a Moró. Compartimos la beca Chevening, estuvimos en el mismo grupo y estuve en su casa en Buenos Aires. Pero en el momento que más lo necesité, me ignoró. Digo, además, él es el funcionario, tanto como la cónsul, obligados a ocuparse de esto. La manera en que un supuesto amigo me abandonó, sin siquiera hacer una llamada al consulado para preguntar qué estaba pasando conmigo, porque el consulado me echó como una rata, es sintomática de esta deshumanización de la que hablo. Y esto es todo lo que diré sobre el tema por ahora, pero lo quiero traer desde lo personal a cómo lo que me pasó a mí un poco, estuvo como a la vanguardia de lo que está pasando. Porque lo que se ve es un resentimiento contra los extranjeros, la comunidad LGBT, un resentimiento que culminó en los ataques contra refugiados en Inglaterra. El gobierno de Milei y Lilia Lemoine en X elogiaron abiertamente. Ella lo elogió al de los riots. Gracias a Dios ganó el laborismo y la situación en Inglaterra se desinfló, pero yo lo viví en carne propia. Pero lo que también se veía de esta deshumanización profunda es una lógica post-constitucionalista, en que las instituciones no solo dejan de funcionar, sino que activamente contribuyen al abandono de los ciudadanos. El consulado argentino. Ojo, que era kirchnerista en ese momento, ¿eh? Lo que yo viví en el consulado argentino fue algo que nunca pensé que podía ocurrir. Ser expulsado como una rata, herido, desorientado, para que luego llamaran al hospital en el que estuve solo para confirmar si mi historia era cierta. Y después ni siquiera se comunicaron conmigo. Nunca más. Lo que noté en ese momento, además del desprecio y la indiferencia, fue una combinación de resentimiento, odio, posiblemente envidia, operando al servicio de una destrucción institucional que luego se desplegaría a gran escala con la llegada de Milei. No me sorprendería que la cónsul Carolina Pérez Colman y el ex embajador, cuyo nombre no me acuerdo, fueran en realidad kirchneristas. Digo, eran kirchneristas, pero digo, ya estaban replicando la lógica de exclusión y desdén. Y esto nos habla casi de un rasgo de época. Como yo no participaba de su tribu y me veían como no sé qué, sacando conclusiones a las que no podían llegar, tomaban decisiones que eran post-constitucionales. Pero por esto hablemos de la visión de Elon Musk. ¿Qué es esta post-constitucionalidad? Podemos considerar algo fundamental. La oligarquía tecnofeudal que apareció en el Capitolio el día de la asunción de Trump no persigue dinero, sino el poder que el dinero les otorga. Para ellos, el Congreso y la burocracia no son más que obstáculos que pueden ser comprados, amedrentados o destruidos. Musk tiene una visión peculiar sobre la vida y la muerte. Se concibe a sí mismo como un héroe legendario dentro de una narrativa al estilo de los videogames. En este sentido, el cosplay de Milei encaja perfectamente con él, con su lógica. La diferencia es que mientras Musk construye su personaje con cierto cálculo estratégico, lo de Milei parece más impulsivo, más irreflexivo y poco inteligente. Casi como ese quedar bien de Alberto Forig y, digamos, el hago lo mínimo y no me salgo de la norma porque estoy resentida por algo que dijiste de mi marido en el blog de la cónsul.
Sin embargo, el tema que nos convoca no es solo este, sino algo que vengo señalando desde mi cancelación, que es el racismo estructural que opera en estos círculos de poder. La entrevista de Susana con Milei, con Viale, lo deja en evidencia. Y se conecta con un plan eugenésico y racista, ahora vamos ahí, que encontramos en figuras como Peter Thiel y el propio Elon Musk, ambos cofundadores de PayPal. La diferencia entre ellos es que Thiel, me consta, siempre ha sido de ultraderecha, mientras que Musk en sus inicios era liberal, era amigo de Obama. Incluso promovía activamente políticas contra el cambio climático, autos eléctricos. Pero hubo un punto de quiebre que transformó a Musk y radicalizó su postura. Nos transformó a todos. El impacto del COVID-19 y los niveles de tolerancia y humanidad. Durante la pandemia, Silicon Valley se reconfiguró respecto del equilibrio de poder dentro de las grandes tecnológicas. Las empresas del sector, con su discurso democratizador, habían empoderado demasiado a sus empleados, según su postura, hasta el punto de que los CEOs de compañías como Google o Facebook, originalmente nerds, sin habilidades de liderazgo tradicional, terminaron viendo a sus propios trabajadores como enemigos. Era la época, ¿viste? del ping-pong, Google, ¿no? Es decir, Google con las oficinas diseñadas con parques de diversiones, digamos, con un ambiente de aparente libertad, que hizo que los empleados comenzaran a exigir mayor control sobre sus condiciones laborales. Hubo una suerte en Silicon Valley de renacimiento del sindicalismo. Pero de hecho, la pandemia fue el punto de inflexión. Y los oligarcas de Silicon Valley recuperaron el control de sus empresas. Y al mismo tiempo, el gobierno estadounidense implementó una doble estrategia migratoria. Digo, ahora, con Trump. Por un lado, lo que hace es endurecer las políticas de expulsión de migrantes latinoamericanos pobres. Por otro lado, facilita la llegada de trabajadores calificados de la India, quienes, al depender completamente de sus visas, aceptan condiciones laborales de semiesclavitud que ningún estadounidense toleraría. Esto provoca un ajuste en los salarios del sector tecnológico, va a provocar un ajuste de los salarios del sector tecnológico hacia abajo, sumado a la inteligencia artificial, y va a consolidar aún más el poder de la oligarquía tecnofeudal. Agarrate, Catalina. Aquí es donde entra en juego la cuestión de la masculinidad. La crisis de liderazgo en Silicon Valley coincidió con una obsesión creciente que estuvimos viendo recientemente por la reafirmación de una masculinidad agresiva. Jeff Bezos construyó un físico musculoso, Mark Zuckerberg se puso una cadenita dorada y se hace el hip hopero y desafió a Elon Musk a pelear en una jaula. Todo respondiendo y responde a un mismo patrón de conducta. Y en ese contexto pensemos en Milei, Susana, el gordo Musk, el gordo Dan, que son la cosplayización de esa masculinidad simbólica y todo lo que esa masculinidad implica. Susana en particular extraña un modelo de masculinidad que remite a figuras como Monzón, una masculinidad brutal, dominante, inquebrantable y asesina. Pero hay una diferencia crucial entre el ideal de masculinidad de Silicon Valley y el de Elon Musk. El de Silicon Valley se inspira en la Atenas clásica, con su culto al intelecto, la innovación y el ejercicio. El de Musk es imperial, es Roma imperial, con su obsesión por la conquista y la dominación. Trump. Milei hace cosplay de esto, trata de copiarlo y reproducirlo superficialmente. Es decir, la masculinidad de Milei no se la cree ni él, es puro cosplay. Aquí es donde entra la cuestión de género. Por eso, esta es
cuestiones de género de Milei, cuando dijo lo que dijo, se caía todo a pedazos. Es decir, a medida que lo decía, te le cagaba de risa. Lo que ocurre en Silicon Valley es que Silicon Valley se convenció de que el mundo se feminizó. Silicon Valley es profundamente misógino. Hay muy pocas posiciones de liderazgo para mujeres. Y lo que estamos presenciando es un capítulo cultural en el que Milei representa un cosplay de los ideales eugenésicos y agresivos de la Roma imperial propuesto por Trump y Musk, que lo usan a él de conejito de India. Y ahí entendemos el gesto nazi de Musk. Y Susana acá aparece como una especie de matrona romana que va de vila imperial en vila imperial, hablando con el pueblo de segregación y de destrucción del Estado en nombre de la virtud imperial. Es una matrona de Pompeya, Pompeya imperial, de Roma. Dentro de esta lógica, lo virtuoso en Susana Jiménez es su hija golpeando a hombres débiles. Lo cual es precisamente lo que son Milei y Musk. Figuras frágiles que ocultan su debilidad detrás de una pose agresiva. Pero al mismo tiempo, es lo que niegan de sí mismo. Así tenemos a Jonathan Viale recorriendo vilas imperiales y a Milei en su vila imperial, a la que va Jonathan Viale a comer, diciendo que es periodista, escenificando una masculinidad retórica. O el gordo Dan imponiéndose en X, descartando mujeres, es decir, digamos, hablando todo el tiempo de los putos. O Milei descartando mujeres como si fueran muñecas inflables, todas copiadas a su hermana. Pero el océano es profundo. Más no hace esto, sino que en realidad Trump lo está controlando. Zuckerberg no se animó a tanto y lo dejó a Elon Musk que avance, porque Elon Musk algún problemita tiene, yo creo que de adicción. Pero esta oligarquía entiende al Estado como el verdadero obstáculo. No tiene que ver con el gasto público, sino que tiene que ver con la performance de un liderazgo fuerte que en tanto se afirma, reafirma su identidad. Y esto es fundamental porque es acá donde los extremos se tocan. Hay en todo esto una lógica performativa que recuerda a Judith Butler. Estos hombres, no hombres, a través de la performance cosplay gamer y la destrucción del Estado, están reafirmando su masculinidad o creándola en oposición a un mundo que perciben como feminizado, cuando en realidad los feminizados son ellos. Pero digamos, a ver, por eso no pueden hablar en términos de medios. ¿Cuál es el lugar de una hermafrodita o de un transexual que ya existe en este esquema? Por eso toda identidad para ellos es absoluta. Y toda ambigüedad es imposible. Es la versión más extrema de la política gamer. Ganar implica la aniquilación total del adversario. Lo preocupante del caso es que ambos fundadores de PayPal, Peter Thiel y Elon Musk, son sudafricanos. Yo estuve casado por unos 8 años. Sé de lo que hablo, ¿eh? Thiel ha expresado abiertamente la necesidad de traer más sudafricanos a Estados Unidos. Mientras que Musk llegó a decir que los niños nacidos por cesárea, y aquí vale la pena notar la asociación con Julio César, son superiores porque no tuvieron que pasar por la vagina. Que lo feminiza, esto lo dijo Elon Musk. Esta afirmación no es inocente. La cesárea no solo evita el canal de parto, sino que también corta y deforma el cuerpo de la mujer. Lo que subyace aquí es una visión de la masculinidad desesperada que llega al sadismo y a la humillación de la mujer. Es la masomaquia griega peor. En el fondo parecen niños jugando con conceptos de poder y dominación sin entender realmente las consecuencias de los actos. Por eso para ellos, como para todo niño o adolescente,
la democracia no funciona porque le pone límites. Susana Jiménez comparte esta visión, al igual que Musk y Peter Thiel. Porque el Estado es un obstáculo y debe ser destruido para poder jugar con la plata. Pero no tiene ninguna propuesta sobre qué construir en su lugar. La de ellos es una ética de la destrucción total sin alternativa. Milei, por ejemplo, ganó las elecciones con un discurso incendiario y todavía conserva cierto nivel de apoyo popular. Pero su respaldo es frágil y puede desmoronarse en cualquier momento. ¿Pero por qué? Porque ni siquiera hoy explica qué hará tras la demolición del Estado. Es decir, su discurso es un discurso de destrucción de la inflación, destrucción de los planes sociales, destrucción del sistema político, destrucción de la burocracia, que para bien o para mal es necesaria. Pero jamás dice con qué lo va a reemplazar. Cuando se le pide la respuesta, lo único que ofrece es un lenguaje de destrucción, escape e higienización. Cuando a kilómetros se le nota el olor. Esto no es un invento de Milei, esto es un guión diseñado por posiblemente estos dos sudafricanos. Recordemos que el lema parece ser derrumbemos todo y construyamos la civilización que queremos. Estos tipos no están interesados en reformas graduales. Su visión es revolucionaria en el peor de los sentidos. Una revolución basada en la limpieza social. Y esto inevitablemente implica sacrificios humanos. Aquí es donde llegamos a un punto verdaderamente delicado en la entrevista de Susana, el dilema moral. Susana Jiménez, en esta entrevista, yo creo que sepultó su carrera. Quedó en evidencia con una sonrisa que el destino de la gente le importa 3 carajos. En el caso de Elon Musk, su evolución en torno a la inteligencia artificial es reveladora. Al principio él creía que la inteligencia artificial nos iba a matar a todos. Luego lo que dijo fue que la inteligencia artificial nos iba a ignorar. Íbamos a ser sus mascotas. Ahora lo que está diciendo es que la inteligencia artificial va a ser una especie de autopista que nos invisibiliza. Es decir, va a hacer a los humanos invisibles y prescindibles. Todo esto encaja con su visión de un futuro donde la élite abandone el planeta, dejando atrás a la humanidad común en un mundo sin Estado, muertos de hambre comiéndonos entre nosotros, mientras los ricos se trasladan a colonias en Marte con cohetes de SpaceX. Posiblemente eso es lo que le habrán ofrecido a Susana. Es un delirio mesiánico que, sin embargo, tiene consecuencias reales. Y es un delirio mesiánico que solamente gente con problemas realmente o mentales o de adicción puede llegar a creer. Debemos volver a lo esencial, que es el impacto del COVID-19, a la adicción de Musk a la ketamina y otras sustancias, y el modo en el que estos factores han moldeado su visión del mundo. Lo que ocurre con él tiene su reflejo en Argentina. Observen a Milei y a su hermana. Susana Jiménez y Milei, como Musk, están obsesionados con la fama y los perros. La entrevista con Jonathan Viale lo dejó clarísimo. En el caso de Susana, la gente le importa 3 ortos. Lo único que le interesan son sus perros y sus sirvientes. Sin embargo, el mayor riesgo de esta lógica es el fracaso total que se viene. Susana, Viale, Milei, Musk asumen el riesgo en primera persona. Yo diría de los 4, Susana es la que mejor lo juega. Porque se hace la boluda, la desentendida y actúa desde un lugar de aparente cariño por el pueblo. El problema es que como está vieja, ahora se pone en sabia y ahí cagó. Musk, Milei y Viale, en cambio, se presentan como figuras sacrificiales.
porque ellos quieren ser héroes. En el caso de Trump, esto es aún más claro. Lo está utilizando a más para que haga el trabajo sucio. Y cuando ya no le sea útil, lo va a descartar. El problema argentino, o en Argentina, es que Milei no es un gerente de Trump, sino de Elon Musk. Y Musk, fiel a su naturaleza, es un hombre que ama el drama. Por eso, digamos, el final de todo esto no va a ser simplemente una derrota, sino que va a ser una tragedia. No tengo nada más para decir. Simplemente que empecemos a prestar atención. Lo vengo diciendo desde mi cancelación. Jorge Gummiermeier, el apellido, decía lo que quería. Yo me atrevo a hacer algo, una crítica fuerte con el apellido semi-indígena que tengo, y me quitaron un premio por Instagram, los norteamericanos. Digamos, lo que hizo Mari Carmen Ramírez es postconstitucional, no lo pudo hacer ahí. Pero ahora lo que Mari Carmen Ramírez hizo conmigo es lo que hace Elon Musk con todo el Estado norteamericano. La burocracia. Fíjense entonces cómo hay una continuidad de prácticas de deshumanización que fueron en muchos casos usados en nombre del feminismo, porque nada es blanco y negro como nos quiere contar Elon Musk, sino que hay grises. Hay gente, como bien sabemos, en el feminismo argentino, palermitano, que utilizó el feminismo para asegurar su lugar de privilegio blanco patriarcal. Y usó todos los recursos para la demonización del otro, que generalmente eran digamos, ahora los mapuches son terroristas. Nelly Recha en Chile dijo que los mapuches eran terroristas. No ahora, hace 3 años. ¿Ok? Entonces, no es Patricia Bullrich, es Nelly Recha, a la que le dio un doctorado honoris causa la Facultad de Filosofía y Letras, kirchnerista, con Andrea Yunta, cantando a las novas. Les digo, posiblemente tenemos que aprender que es un mundo de grises en el que hay juegos posicionales en donde los juegos de identidad terminan mal porque te aparece una máquina posicional, masculinista, criada con los videojuegos, cagada a palos por los padres. Elon Musk y Milei tienen el mismo pasado, ¿eh? En ese sentido. Con lo cual se refugiaron en un mundo de adversarios en donde lo único que te queda es exterminar al otro. Y además hay cuestiones culturales. Hay cuestiones culturales muy afines entre los sudafricanos y los argentinos. En Sudáfrica, el apartheid, por razones obvias, era abierto. En Chile y en Argentina, el apartheid, al día de hoy, en Chile, el apartheid es, lo planteó una vez, es obvio. En Argentina, el peronismo creó la ficción de que ese racismo estaba superado, cuando en realidad, digamos, hizo mucho por eso a cambio de que mantengan esa identidad. Y este es el gran problema latinoamericano.
Entonces, el de hibridez. Entonces, lo de Susana Jiménez es entregar lo que la disculparía, hija de puta, lo que se deduce de su carrera y imperdonable. Repito, quiero asociar a su apoyo a Milei no a la cuestión impositiva, como se dijo tanto. Por ejemplo, Navarro. No. Yo lo asocio con una cuestión eugenésica. Una cuestión de asco al morocho que puede pedirte un aumento mientras te cuida tu chakra. Nos vemos la semana que viene.